eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. ¿Qué tal, amiga y amigo de A través de la Biblia? Ya estamos prontos otra vez para nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras, la Biblia, palabra de Dios. Le invito a subirse a nuestro autobús bíblico. Vamos a continuar, acomódese bien, tenga su Biblia abierta, las notas y bosquejos, y vamos a disfrutar mucho juntos de estudiar la Biblia, palabra de Dios. El segmento para hoy, en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 9 hasta el 16. Nos estamos acercando rápidamente al final del estudio de este libro del Antiguo Testamento. Hemos pasado ya unas cuantas semanas, días, estudiando este libro, y pronto comenzaremos con el análisis de un libro fascinante del Nuevo Testamento, el último del Nuevo Testamento, Apocalipsis. ¿Qué le parece? Vamos a estudiar todos los capítulos de Apocalipsis, junto con las notas y bosquejos. Será un fascinante estudio que nos ayudará a entender mejor los tiempos actuales y los que se vienen. Hoy vamos entonces a abrir la Biblia, téngala bien ubicada, entonces en Malaquías capítulo 3, versos 9 hasta el 16 inclusive. ¿Tiene las notas de Malaquías? ¿No las tiene? Entonces pídalas. Vamos a enviárselas gratuitamente. También le enviaremos, si lo desea, las notas y bosquejos del siguiente estudio, que será en Apocalipsis. Al final del programa de hoy, tome nota de la dirección que daremos, escríbanos su nombre bien completo, también escríbanos sus datos donde quiere que le enviemos los estudios, y con gusto lo haremos. Corrija, lea antes de enviarnos la información para que los datos de su nombre y dirección estén bien correctos. Escríbanos, esperamos su carta. Ojalá que sea muy pronto. También pueden dirigir correos electrónicos a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. Nos ha escrito desde Los Ángeles, California, Daniel Bentancourt, y nos dice: los bendigo en el amor de Cristo. La semana pasada tuve la bendición y oportunidad de empezar a estudiar con ustedes el maravilloso libro que es la Biblia, la palabra de nuestro bello y hermoso Dios. Estoy escuchando los MP3 que tienen en el Internet. La verdad que con tan corto tiempo que los escucho he sido grandemente bendecido con estas enseñanzas. Desde hace mucho tiempo anhelaba tener un estudio bíblico, pero por los horarios de trabajo o por los costos no se me había concretado este deseo. Hace poco salí de una enfermedad que me limitó por 2 años a hacer muchas actividades físicas, entre ellas trabajar. Desde entonces me propuse invertir mayor tiempo en las cosas de Dios. Dios me está bendiciendo en su ministerio, y la semana pasada precisamente Dios abrió puertas para enseñar acerca de su palabra en la iglesia a donde asisto. Por tal razón me propuse adentrarme más en su palabra,
Por eso estoy pidiéndoles me envíen las notas y bosquejos. Doy gracias a Dios por este equipo que ustedes forman, sus vidas y las de cada una de sus familias. Escribió así Daniel Bentancourt desde Los Ángeles, California. Gracias, Daniel, por escribirnos así. Ha pasado sus dificultades, Daniel, ¿verdad? Ha pasado por enfermedades en esos 2 años y poco más, pero Dios le ha conducido a conocerle más y mejor a él. Otra carta más, me da el tiempo para leerla antes que llegue Samuel a este micrófono. Desde Ciudad de Guatemala, dice: los saludo con mucho aprecio desde la capital, en donde sentimos que somos parte de la familia de este maravilloso ministerio que nuestro Señor inspiró en el corazón del doctor Vernon McGee. Igualmente estamos muy familiarizados con las voces de Samuel Montoya y Lemuel La Rosa. Los escucho de camino a mi trabajo de 7 a 7:30 a.m., y los vuelvo a escuchar en el camino de regreso a mi hogar de 6 a 6:30 p.m. en Radio Cultural TGN. Qué bendición es poder tener acceso a un programa tan maravilloso como este. Gracias, Walfer Monroy, de la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Vamos a orar a Dios. Señor, te pedimos ahora que tú guíes nuestros pensamientos al estar analizando este segmento de la palabra tuya en la Biblia. Ayúdanos a entender y luego danos fuerzas para practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Malaquías. En nuestro programa anterior estuvimos hablando de la 7ª declaración sarcástica de esta gente en respuesta a la pregunta de Dios. Dios les preguntó, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta es por supuesto que sí, porque Dios dijo, vosotros me habéis robado. Y ellos se comportaron como niños mal educados. Ellos le preguntan a Dios, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les explica de una manera muy clara, diciéndoles, en vuestros diezmos y ofrendas. Y el versículo 9 de este capítulo 3 de Malaquías sigue con esta misma idea y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ellos le habían robado a Dios. En nuestro programa anterior mencionamos que algunos hombres, a los que Dios había bendecido de manera maravillosa en el pasado, daban de sus ganancias de manera muy generosa, más allá de lo que se considera el diezmo. Uno de ellos, cuyo padre era un predicador que le dejó a él y a su madre en la miseria cuando falleció, decidió que iba a ganar dinero cuando creciera para que ninguna viuda de un predicador tuviera que lavar ropa para poder vivir como lo hizo su madre. Así lo hizo y Dios le bendijo en gran manera. Por supuesto que nos hacemos la pregunta de si esto puede aplicarse a la iglesia en el presente. Y creemos que nos expresamos claramente antes cuando dijimos que ahora no estamos bajo la ley y que no se requiere el diezmo en el presente. Bajo la gracia de Dios, Él quiere que uno dé de acuerdo a sus posibilidades. Y esto para algunas personas sería menos del diezmo, pero para otros sería mucho más. Opinamos que muchos hoy deberían estar dando más de lo que dan a Dios. Para darle una idea de cómo funciona esto, queremos contarle que cerca de las oficinas centrales de A Través de la Biblia en California, se han establecido las oficinas principales de 3 sectas grandes en las cuales la gente es colocada bajo la ley y es mantenida bajo la ley. A ellos se les obliga a dar el diezmo. Esto es parte de su sistema. Si usted quiere pertenecer a esa secta, tiene que dar el diezmo. Estas 3 sectas son las más ricas que nosotros conocemos. Ahora pensamos que nuestra tarea es algo grande, y lo es, gracias al Señor. Pero al lado de estas sectas no somos realmente nada. Ellas tienen millones y millones que reciben constantemente. ¿Por qué? Porque aún bajo el diezmo, ese antiguo sistema legal, se puede recibir mucho dinero. Ahora, ¿no le dice esto algo a usted, amigo oyente? ¿No le dice esto que el pueblo de Dios, bajo la gracia, no está dando cuanto debiera dar? Creemos que nos revela claramente que el pueblo de Dios no está dando para su obra como debería hacerlo.
Y esta es una de las razones por la cual no hay las bendiciones que debería haber en la obra de Dios en el presente. Hay muchas iglesias hoy donde el pastor está enseñando la palabra de Dios, pero parece que no está yendo a ninguna parte. Y creemos que Dios está diciendo claramente que Él aún mira esto, y es lo que usted está dando. Y si una iglesia no está dando, a esa iglesia Dios no le ha prometido ninguna bendición. Cualquier persona que se dedica a Dios va a recibir bendiciones de su parte, aunque éstas no sean materiales. Se nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Dios bendecirá de una forma misericordiosa a aquellos que son generosos con Él. Nosotros opinamos que este es un principio que se puede apreciar a través de toda la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual muchas iglesias, que eran iglesias bíblicas, sencillamente se han secado, han muerto en la vid. Creemos que puede descubrirse que eso ha sucedido porque la gente no está ofrendando ni diezmando como debería haberlo hecho. Si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos colmará de bendiciones. No necesariamente bendiciones materiales, sino con bendiciones espirituales. Él le había prometido bendiciones materiales a su pueblo, pero a nosotros nos ha prometido bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahora Dios cumplió con su promesa a su pueblo. En la época de Ezequías hubo un avivamiento, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 10, leemos: «Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones». Es decir, que la gente estaba dando más que lo suficiente. Cuando se construyó el tabernáculo en los días de Moisés, éste hizo un pedido a la gente para que trajera sus joyas, y tuvo que detener a la gente porque estaba ofrendando demasiado. Y esa es la única oportunidad donde se menciona que hubo que pedirle a la gente que no diera tanto. Así lo hicieron en aquel día. Ahora, volviendo aquí al capítulo 3 de Malaquías, leamos en el versículo 10 que dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Permítanos recordarle, amigo oyente, que nosotros no estamos bajo el sistema del diezmo en el presente. Para algunos creyentes humildes, dar el diezmo podría ser demasiado, mientras que otros que han recibido muchas bendiciones materiales podrían dar hasta un 30%. Usted puede dar así al Señor cuando tiene entradas grandes. Amigo oyente, hoy vemos que hay muy pocos que están dando de esta manera al Señor. Nosotros pensamos que el diezmo puede usarse como una regla para medirse a uno mismo, pero no creemos que sea algo legal por lo cual debamos regirnos. Ahora leímos aquí en este versículo 10, que ellos debían llevarlo al alfolí. Hay muchas iglesias que han dicho que el alfolí es la iglesia local, o que es una denominación. Honradamente hablando, amigo oyente, de la misma forma en que el diezmo no es para el día de hoy, tampoco lo es el alfolí o depósito. Este se encontraba en el templo. En esa área había muchos edificios, y estos eran alfolíes o depósitos. Cuando la gente llevaba sus diezmos, se los depositaba en esos edificios. Eso lo podemos ver en el libro de Nehemías, algo que tuvo lugar antes de lo que vemos aquí. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, descubrió que Tobías, el enemigo de Dios, estaba viviendo en una de las recámaras del templo que había sido limpiada. Fue limpiada porque la gente no estaba dando generosamente, así es que allí hicieron un apartamento. Pero Nehemías limpió ese lugar porque arrojó las cosas de Tobías por la ventana, y le dijo que se marchara de la ciudad. Y luego la gente comenzó a traer sus ofrendas una vez más y a llenar esos depósitos otra vez. No existe pues tal cosa como dar para el alfolí en el presente, porque nosotros no damos como entonces con el producto de la tierra. Así es como se ofrendaba en aquel día en Israel. Usted que ha leído la Biblia tiene que haber notado la ley en cuanto a las ofrendas. Dios dio ciertas partes de los animales para los sacerdotes, y siempre les dijo que ellos debían comerla allí mismo. En ese tiempo ellos no tenían ningún lugar fresco para guardar los alimentos, por tanto se arruinaría muy pronto con el calor de esa zona. Por eso debían comerla allí mismo. No debían guardarlo.
Si uno hacía eso, iba a tener problemas. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Ahora, en el versículo 11 comienza diciendo, reprenderé también por vosotros al devorador. Cuando ellos llevaban los diezmos generosamente, Él les había dicho que abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde. Y aquí dice que reprenderá al devorador. Esto evidentemente es una referencia a la langosta. La langosta tiene un apetito voraz e insaciable. Come todo lo que tiene por delante. Es un verdadero gastrónomo para las ensaladas. Así es que se come todo lo verde que tiene por delante. Y hubo muchas plagas así. Pero ahora Dios dice, reprenderé también por vosotros al devorador. El juicio de Dios cae sobre una nación cuando la gente rechaza a Dios. Creemos que eso explica por qué estamos sufriendo escasez muchas veces, no solo de energía, sino de muchas otras cosas. Antes uno podía encontrar abundancia de cosas en los mercados, pero no es así hoy, amigo oyente. Antes uno podía comprar cualquier clase de carne, pero hoy tiene que prácticamente hipotecar la casa si lo quiere hacer. Nadie parece interpretar esto como un juicio de Dios, pero es una advertencia. Creemos que es una advertencia de lo que sucederá en el futuro. Es decir, que aún no hemos visto nada. En este versículo 11, pues, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que la vid producirá en abundancia. Y continúa en el versículo 12 diciendo, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando ellos estaban bien con Dios, ellos llegaron a ser una bendición para las otras naciones del mundo. Amigo oyente, aquí se habla de honradez con Dios, y uno no puede tener santidad si no tiene honradez con Él. Y eso es lo que los hacía una bendición para todas las naciones. Recientemente finalizamos nuestro estudio en el libro de Zacarías, y queremos leer algo que se dice en el capítulo 8 de ese libro, versículo 13. Dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Eso es mirando hacia adelante, a un día futuro. Pero Dios dijo entonces, os haré bendición para todas las naciones. Y cuando Israel está sirviendo a Dios, llega a ser una bendición para las otras naciones. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 13, y aquí llegamos a la octava declaración sarcástica que ellos hacen ante Dios. Ya hemos visto 7 de estas declaraciones sarcásticas que ellos hicieron a Dios en respuesta a sus declaraciones. El versículo 13 entonces de este capítulo 3 de Malaquías dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, que hemos hablado contra ti. Nosotros no nos acordamos de haber dicho nada contra ti. Eso es lo que le dicen ellos. Pero Dios les responde de forma directa en cada una de estas ocasiones. El versículo 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Ellos decían, ¿qué hay de bueno en servir a Dios? No vale la pena hacerlo. Para ellos era algo vacío porque sus corazones no estaban en eso. Y ya que sus corazones no estaban en ello, Dios no los bendijo. Así es que acusan a Dios por la situación en que se encuentran. Decían, por demás es servir a Dios. Bueno, en la forma en que lo estaban haciendo, no valía la pena. Queremos decir algo, amigo oyente, un poco fuerte ahora. Hay personas en la iglesia los domingos por la mañana que creemos que se beneficiarían más si salieran a dar un paseo que si fueran a la iglesia. El corazón de ellos no está allí. Van solo a criticar a los demás, solo miran a los demás o se duerme la siesta. Si su corazón no está en ello, amigo oyente, si usted no le ama, si usted no quiere alabarle y adorarle, si no quiere servirle, entonces no tiene ningún valor. Esto es cierto hoy también. El Señor Jesucristo dijo que hoy nosotros nos encontramos en una posición ideal, maravillosa, hermosa. Él le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y esta gente estaba ofreciendo sacrificios en ese monte. Y él dice, ni en Jerusalén. Jerusalén no es un lugar para adorar a Dios.
Allí existe toda clase de lo llamado cristianismo, pero todo está tan lejos del Señor Jesucristo y de los apóstoles como jamás pudiera estar. El Señor dijo, ustedes no adorarán en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ellos amarán la palabra de Dios. Ellos querrán servirle, querrán obedecerle, querrán adorarle y alabarle. Cierto hombre le dijo a un creyente en una ocasión, bueno, yo creo que voy a ir a parar al infierno porque juego al golf los domingos. Y el creyente le respondió, usted no va a ir a parar al infierno porque juega golf los domingos, sino porque ha rechazado al Señor Jesucristo. El deporte no tiene nada que ver con esto. Y a veces sería preferible que algunos miembros de la iglesia se fueran a practicar algún deporte que permanecer en la iglesia, porque siempre están provocando desórdenes y conflictos en la iglesia. Ellos no están adorando en espíritu y en verdad. Amigo oyente, toda esta religión externa no es buena. Lo que es de valor es la condición de su corazón y su relación con el Señor Jesucristo. Y en este versículo 14 del capítulo 3 de Malaquías leemos, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En lo que al Señor se refiere, la adoración de ellos era algo vano y vacío. Pero el problema no estaba en Dios, sino en ellos. En cierta ocasión un pastor fue a visitar a un hombre que se encontraba muy enfermo en el hospital. Antes de entrar a la sala, la esposa de este hombre le dijo al pastor que su esposo estaba moribundo, según la opinión de los médicos. El pastor entró a la habitación del enfermo, oró con él, le leyó la palabra de Dios, no solo para darle ánimo a él, sino también para beneficio de su esposa, para que ella tuviera la seguridad de la salvación de su ser querido. Y en un momento dado este hombre dijo, pastor, me estoy muriendo de frío. ¿Quiere por favor alcanzarme esa frazada para cobijarme? Y el pastor accedió a su pedido y le entregó la frazada. Pero el caso es que la habitación estaba sumamente caliente. Sin embargo, este enfermo decía que sentía mucho frío, y le estaba echando la culpa a la habitación, y decía que nunca la calentaban lo suficiente. Y amigo oyente, hay muchas personas así en la iglesia. Dicen que es muy fría. Amigo oyente, ¿está usted seguro que la iglesia es fría? ¿O es usted el frío? Convendría ver dónde está el frío. Aquí en este caso, el problema era con la gente, no era culpa de Dios. Y en el versículo 15 de este capítulo 3 de Malaquías leemos, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Cómo podía esta gente tentar a Dios y salirse con la suya? Por lo menos parecía que eso estaba ocurriendo. Habacuc se dio cuenta que Dios estaba actuando en la vida de la nación y que iba a juzgar a esta gente. Pensamos que si nosotros pudiéramos ver lo que está ocurriendo al lado de Dios, clamaríamos ante Él para que tuviera misericordia de nosotros, porque pensamos que Él está actuando, aunque parece que no lo reconocemos. Y ahora, en el versículo 16 de este capítulo 3 de Malaquías leemos, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Es decir, que había un pequeño remanente que amaba a Dios, y se reunía y temía a Jehová. Y hablaba el uno con el otro en la comunión que tenían. Y Jehová escuchó y oyó. No tenemos tiempo ahora para desarrollar este pensamiento, pero a través de toda la Escritura existe esta idea de que Dios escribe lo que sucede. Pero no creemos que se refiera a un libro en el mismo sentido en que lo conocemos nosotros. Dios no está escribiendo un libro. Dios no se olvida nunca, por tanto, no necesita ese libro. Y tampoco creemos que tenga una computadora. No creemos que eso le haga falta de ninguna manera. Si Él llegara a tener algo, creemos que podría ser una computadora. Ahora, lo que quiere decir es precisamente lo que se expresa aquí. Y fue escrito libro de memoria delante de Él. Y vamos a ver cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Apocalipsis que existe el peligro de ser borrado. Ahora, ¿quiere decir eso que uno puede perder la salvación? No, amigo oyente, no creemos eso, pero vamos a estudiar esto antes de llegar a Apocalipsis para poder comprender bien lo que este libro quiere decir. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. En la continuación de este estudio le visitaremos de nuevo en nuestro próximo programa.
Será pues hasta entonces, es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Se nos fue el tiempo. Si le ayudó este estudio, escríbanos y cuéntenos su bendición. Gracias por las ofrendas y donaciones que nos envían. Son invertidas 100% en la distribución del programa y el envío de las notas y bosquejos. Enviamos gratis las notas y bosquejos a su dirección si usted las pide. Debe enviar su carta a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, Estados Unidos, código 33265, 2805. También puede llamarnos por teléfono si usted vive en Estados Unidos y Puerto Rico. Puede llamarnos gratuitamente al siguiente número ahora mismo: 1-800-880-5339. Por correo electrónico a la siguiente dirección: atv@transmundial.org. Fue una presentación de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.